En el siglo I, en la vasta extensión del Imperio Romano, un hombre llamado Saulo de Tarso, celoso fariseo, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Convencido de que servía a Dios, se convirtió en un feroz perseguidor de la iglesia primitiva. Su misión era clara: viajar a Damasco con cartas de los principales sacerdotes para arrestar a hombres y mujeres que seguían a Jesús de Nazaret y llevarlos atados a Jerusalén. Saulo y sus compañeros emprendieron el viaje. El sol del mediodía brillaba intensamente sobre el camino polvoriento que conducía a la antigua ciudad de Damasco. El aire era seco y el paisaje árido. Para Saulo, este era un viaje de justicia, un deber sagrado para purificar la fe de sus padres. Pero el destino de este hombre estaba a punto de cambiar de una manera que ni él ni el mundo podrían haber imaginado. Sucedió que, al acercarse a Damasco, como a mediodía, de repente una luz del cielo, más resplandeciente que el sol, lo rodeó a él y a los que iban con él. La intensidad de la luz fue tan abrumadora que todos cayeron a tierra. En ese instante de ceguera y confusión, Saulo oyó una voz que le hablaba en hebreo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Temblando y atónito, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Los hombres que viajaban con Saulo se quedaron mudos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Para ellos, el evento era incomprensible, un destello cegador y un sonido sin fuente visible. Pero para Saulo era una revelación divina que destrozaba su mundo. El perseguidor se encontraba cara a cara con el perseguido. El Señor le dio una instrucción: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Cuando Saulo se levantó del suelo, abrió los ojos, pero no podía ver nada. La luz que había iluminado su alma lo había dejado físicamente ciego. Sus compañeros tuvieron que tomarlo de la mano y guiarlo hasta Damasco, una entrada humillante para el hombre que había planeado llegar como un conquistador. Durante 3 días y 3 noches, Saulo permaneció en Damasco, en una casa en la calle llamada Derecha. Estuvo ciego y no comió ni bebió. En la oscuridad de su ceguera física, su mente y su corazón estaban en un torbellino. Todo lo que creía saber, todo por lo que había luchado, se había derrumbado en un instante en el camino. En esos 3 días de ayuno y oración, Saulo de Tarso comenzó a morir para que un nuevo hombre pudiera nacer. Mientras tanto, en la misma ciudad, había un discípulo llamado Ananías. El Señor se le apareció en una visión y le dijo: «Ananías». Y él respondió: «Heme aquí, Señor». El Señor le instruyó: «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora». Ananías, conociendo la terrible reputación de Saulo, dudó. Respondió: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le aseguró: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Obedeciendo la voluntad de Dios, Ananías fue a la casa. Encontró a Saulo, tal como el Señor le había dicho. Poniendo las manos sobre él, Ananías le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese momento, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y al instante recobró la vista. La ceguera física de Saulo había terminado, pero su viaje de transformación apenas comenzaba. Ananías entonces le entregó el mensaje culminante de su misión, la instrucción final de Jesús. Estas son las palabras que cambiarían la vida de Saulo para siempre. Ananías le dijo, citando directamente las Escrituras: «Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre».
Esta orden, registrada en Hechos capítulo 22, versículo 16, es crucial. No le dice a Saulo que sus pecados ya habían sido perdonados en el camino a Damasco. A pesar de haber visto al Señor resucitado, a pesar de haber sido llamado instrumento escogido, sus pecados aún no habían sido lavados. La remisión de sus pecados estaba conectada a una acción específica que aún debía realizar: ser bautizado. Observemos la frase: bautízate y lava tus pecados. El bautismo no era un mero símbolo de algo que ya había sucedido. Era el momento designado por Dios en el que, a través de la fe y la obediencia, sus pecados serían perdonados. Este concepto es consistente en todo el Nuevo Testamento. En el día de Pentecostés, cuando la multitud preguntó a Pedro y a los demás apóstoles qué debían hacer para ser salvos, Pedro respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38 establece un vínculo directo entre el bautismo y el perdón de los pecados. No es un acto simbólico, sino un paso esencial en el plan de salvación. El apóstol Pablo, el mismo Saulo de Tarso, escribiría más tarde a la iglesia en Roma, explicando la profunda significancia del bautismo. En Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 4, leemos: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí, el bautismo se describe como una sepultura y una resurrección. Al ser sumergidos en agua, participamos en la muerte y sepultura de Cristo. Al salir del agua, participamos en su resurrección para caminar en una vida completamente nueva. Es en este acto de fe y obediencia donde nos unimos a Cristo. El apóstol Pedro también confirma este punto en su primera carta. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, escribe que el bautismo, que corresponde a la salvación de Noé a través del agua en el arca, ahora nos salva. Aclara que no se trata de quitar la suciedad del cuerpo, sino de la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo es un llamado a Dios desde un corazón obediente, un acto de fe que nos conecta con el poder salvador de la resurrección de Cristo. Al escuchar las palabras de Ananías, Saulo se levantó y fue bautizado. Fue sumergido en agua, tal como era la práctica en el siglo I, un acto que representaba su muerte al pecado y su resurrección a una nueva vida en Cristo. En ese momento, invocando el nombre de Jesús, sus pecados fueron lavados. El perseguidor se convirtió en el predicador. El hombre que buscaba destruir la fe se convirtió en su más grande defensor. La historia de Saulo, quien se convirtió en el apóstol Pablo, nos ofrece un modelo claro y poderoso del plan de salvación de Dios, tal como se enseña en el Nuevo Testamento. No es un plan complicado, sino uno que requiere fe y obediencia. Analicemos los 5 pasos que vemos en las Escrituras. Primero, uno debe oír el Evangelio. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin escuchar las buenas nuevas de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, no puede haber fe. Segundo, uno debe creer. Después de oír, debemos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta creencia no es una simple aceptación intelectual, sino una confianza profunda en quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Tercero, uno debe arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse significa un cambio de mente que resulta en un cambio de dirección en la vida. Es apartarse del pecado y volverse hacia Dios. En Hechos 17:30, Pablo predicó: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuarto, uno debe confesar su fe en Jesús.
Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es una declaración pública de nuestra fe y sumisión a Cristo como Señor de nuestras vidas. Y quinto, como vimos en el caso de Saulo y en la predicación de los apóstoles, uno debe ser bautizado para el perdón de los pecados. Hechos 2:38 y Hechos 22:16 son explícitos. Es en el bautismo por inmersión donde, por la gracia de Dios y a través de nuestra fe obediente, somos unidos a Cristo y nuestros pecados son lavados por su sangre. La conversión de Saulo de Tarso es más que una historia dramática. Es una lección divina sobre la gracia, la obediencia y el poder transformador del Evangelio. Nos muestra que nadie está más allá del alcance de Dios y nos enseña el camino que todos debemos seguir para recibir la salvación ofrecida a través de Jesucristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animamos a buscar una iglesia de Cristo fiel al Nuevo Testamento, donde puedas aprender más y obedecer el Evangelio. Gracias por acompañarnos. Si este video te ha sido de ayuda, por favor dale me gusta, compártelo con otros y suscríbete a nuestro canal para más contenido basado en las Escrituras. Que la paz de Dios sea contigo.